Bueno, ahí espero que se conecten. Trato de hacerla así como cortita, si nos va el tiempo. Hay tantas cosas a veces que hablar. Em, que se conecte alguien más. Bueno, ahí voy siguiendo. Entonces, para ubicar la posición, tengo que tener al menos dos líneas que se corten, ¿sí? Porque cuando yo tengo dos líneas que se cortan en el mismo, en el punto, ay, no sé por qué no los dejé de ver, no los veo. Cuando tengo dos líneas que se cortan en un punto, ese es como un punto único, ¿sí? Entonces, si yo tengo una línea, para eso puedo usar, para ubicarme con vista a costa, puedo usar dos líneas de cualquiera de este tipo, ¿sí? Puedo usar dos marcaciones, por ejemplo, una marcación en una baliza acá y una marcación en una boya por acá, y cruzo la línea esta con la línea esta y me da un punto. Una marcación y una demora. Puedo usar una enfilación, que ahora vamos a ver cómo se calcula una enfilación, cómo se hace una enfilación. O una distancia, si yo puedo calcular esta distancia, si tengo, por ejemplo, una marcación y además una distancia, ya sé dónde estoy, ¿sí? O a veces se pueden usar las isobatas, o sea, las líneas de profundidad. Si yo sé a qué profundidad estoy, siempre y cuando no sea muy variable la profundidad y tampoco sea muy constante, o sea, que haya una modificación de profundidad y que cambie en el tiempo, en la distancia. Puedo ubicarme, ¿sí? Y si no, ángulos horizontales, que eso lo vemos ahora como, tiene que ver con la altura, por ejemplo, de una baliza. Lo vemos ahora un poquito medio rapidito. Entonces, entre las líneas de situación, ¿sí? Que usamos puntos notables para las líneas de situación a veces, ¿sí? Tenemos una enfilación. Entonces, ¿qué es una enfilación? Algo por ahí, a veces en las prácticas, con algunos lo hemos hablado, navegando. Una enfilación es cuando yo tengo un objeto, un punto notable, ¿sí? Algo que veo y sé su posición, más próximo a mí y otro más lejano a mí, y ambos son fijos, sé su posición y los veo bien, ¿sí? Entonces, los enfilo, la enfilación es cuando yo los veo alineados, ¿sí? Entonces, si yo los tengo enfilados, ¿sí? Es como acá muestra abajo en el dibujito, los veo alineados. Si yo me corrí hacia estribor, ¿sí? O sea, a la derecha, se me desalinean, ¿sí? En realidad acá está mal. O sea, dice caiga estribor porque en realidad me corrí a babor. Si yo me corro a babor, voy a ver el más próximo hacia estribor mío, ¿sí? Y lo mismo si está al revés. Entonces, si estoy enfilado, están alineados, ¿sí? Y las enfilaciones se usan bastante. A veces en las entradas a puertos, a veces hay un par de balizas que hay que enfilar porque imagínense que ustedes tienen acá, en este dibujito. Acá tienen rocas, acá tienen rocas, acá tienen un barco hundido, algo. Entonces les ponen dos balizas para que ustedes, para entrar al puerto, sí o sí siempre las enfilen. Entonces no van a caer ni arriba de estas rocas, ni arriba de estas rocas, ni arriba de este barco hundido, ¿sí? Entonces, una enfilación es, por ejemplo, una línea de posición que nosotros podemos usar. Si yo sé que estoy enfilado, sé que estoy sobre esta línea. ¿Dónde estoy? No sé que estoy sobre esta línea. Pero si eso la corto, digamos, con otra línea que pueda tomar, otra línea de situación, por ejemplo, una marcación a una boya o algo, o sea, un ángulo, por ejemplo, para acá arriba, donde se corten las dos, es donde voy a estar, ¿sí? Bueno, eso era
navegación con vista a costa, ¿sí? Tratando de posicionarnos, usando elementos que tenemos en costa, puntos notables. O sea, sé su posición, lo puedo ver claramente, lo identifico y sé su posición porque está en la carta náutica, ¿sí? O está en la carta náutica porque tengo la posición. Entonces, ese es un caso, pero puede darse el caso que yo navego alejado de la costa, sin tener vista a costa. Y no tengo GPS, entonces, ¿cómo sé dónde estoy? Entonces, en ese caso lo que se hace es navegar por estima. Entonces, lo que hacemos es estimar la posición en la que estamos. Entonces, por eso lo que hay que hacer es ir como armando el caminito de por donde vamos yendo. Para eso necesito tener un punto seguro posicionado perfectamente en la carta del cual salgo, ¿sí? Entonces yo salgo de un punto, ¿sí? Y ese lo conozco, está posicionado en la carta perfectamente. Y después tengo que ser súper prolija o prolijo, ir llevando siempre, anotando la velocidad que va al barco, el tiempo que transcurre y el rumbo que hago. Entonces, si yo voy durante una hora con rumbo 90 y a 3 nudos, sabiendo el tiempo y la velocidad a la que fui, sé qué distancia recorrí, y conociendo el rumbo, después haré las correcciones si es el rumbo magnético, para el rumbo verdadero, etc., sé en qué dirección me desplacé. Entonces, en la carta náutica lo que hago es marcar de dónde salí y hasta dónde me fui. Hasta dónde me fui lo sé porque sé qué rumbo hice y qué distancia recorrí. La distancia la calculo sabiendo la velocidad a la que fui y el tiempo que demoré. Si yo navego una hora a 90 grados y después por alguna razón cambio el rumbo, me pongo a navegar a 70 grados respecto al norte, eso lo tengo que anotar. Entonces, y a partir de ahí empiezo a contar de nuevo el tiempo, la velocidad y todo que voy midiendo, ¿sí? De eso vamos a hacer ejercicios también en la práctica. Y además de todo eso, lo que tengo que tener en cuenta es el abatimiento o deriva. Si abatimiento si es a causa del viento, deriva si es por corriente, ¿sí? Acuérdense que el abatimiento es lo que, si tengo el viento de acá, yo voy a abato siempre hacia sotavento, ¿sí? Abato o hacia sotavento o hacia lo que también se llama sotacorriente si es deriva, ¿sí? Si hay mucha corriente, derivo, o sea, caigo a sotacorriente, digamos, hacia donde va la corriente, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Ese ángulo que yo estoy abatiendo, se puede estimar con la estela, ¿sí? ¿Se acuerdan? La estela es esa liñita que deja el barco atrás cuando navego. Entonces, eso se puede estimar qué ángulo hace. Lo puedo estimar con la estela, puedo tirar un cabo flotante para saber cuánto, ver mejor la estela, ¿sí? Y ahí puedo estimar cuánto estoy abatiendo, porque eso lo tengo que también contar para saber qué rumbo verdadero estoy haciendo, ¿sí? Qué camino real en realidad. O derrota, en realidad. Y bueno, cuando yo tengo el dato de corriente, a veces sirve tener el dato de corriente, porque directamente si sabes cómo está la corriente, a cuánta velocidad y en qué dirección, lo calculas más fácil. ¿Hay alguna carta de corriente o cómo se puede saber eso? Hay cartas, esto se me pasó, uy. Hay cartas en las que figura la corriente con una flechita y eso, pero yo no sé si eso, yo nunca en la práctica, las veces que navegué así largo, nunca lo usé, porque además no sé si es, pues yo supongo que hay ríos en los cuales eso es estable, porque la corriente, o sea, mi experiencia es que la corriente cambia constantemente y no es algo tan eh, predecible y constante como para que vos lo leas. Sé que las cartas náuticas te marcan la corriente y la velocidad, algunas. Yo supongo que cuando marca eso es porque es un río que o siempre baja porque siempre llueve tanto y lo que sea, y siempre es de una magnitud dada. Pero siempre como que en muchos casos la corriente sube, los ríos o suben o bajan, es medio variable. Pero lo que podemos hacer es, si no tenemos un dato de corriente,
lo que podemos hacer es estimar la corriente. Entonces, para estimar la corriente, nos podemos fondear, sin garrear, y por ejemplo, hay distintas formas, ¿no?, de estimar la corriente. Una forma es estando fondeados. Si tenemos corredera, que es este instrumento que les contaba que mide la velocidad que llevamos, estamos fondeados, estamos fijos, ¿sí? Entonces prendemos la corredera y lo que va a marcar, o sea, nosotros vamos a presentar el viento y también a la corriente, si hay mucha corriente, ¿sí?, el barco. Entonces, lo que va a marcar es el agua que se está deslizando por abajo del barco por la corriente. Entonces, con la más fácil es eso, fondear y medir con la corredera cuánto es la corriente. Otras formas de medir caseras la corriente es, por ejemplo, tirando algo. O sea, tirás como una bollita con un plomito para que no flote tanto, sino que sea más por corriente, y calcular la velocidad en la cual tener con un cabito medido la distancia. Entonces, por ejemplo, tienes un cabo de 10 metros y cronometrás cuánto tiempo toma desde que la tiraste hasta que se te consumieron esos 10 metros. Esa es otra forma más casera de medir la corriente. Otra es tirar un objeto desfondeado, ¿no? Siempre tienes que estar quieto para que no te lleve la corriente. Tirar un objeto en la proa, vos sabés la distancia exacta de la proa de la popa, tirar un objeto en la proa, cronometrar y tomar el cronometrado cuánto tarda en llegar a la popa. En general, cuando se hacen esas mediciones, lo haces varias veces y promedias, o sea, lo haces 3 veces, por ejemplo, y promedias porque imagínate que si la corriente es mucha son segundos, y el error que puedes tener tomando segundos con un cronómetro es más o menos grande. Pero sí, esa es como que si tenés una corredera, que es el aparatito este que mide la velocidad, digamos, del barco, es lo más fácil. Fondeás y prendés la corredera y que te diga qué corriente, cuánto se está desplazando el agua. Y algo importante de la corredera, para tener en cuenta, cuando uno mide velocidad, que eso es como que hay que tenerlo en cuenta en los errores y todo, es que la corredera mide lo que se llama velocidad sobre, no es lo que se llama overground, sobre el fondo, sino sobre la superficie del agua, ¿sí? Si nosotros estamos midiendo nuestra velocidad con una corredera, lo que medimos es cuánto estamos navegando, y medimos la velocidad con la corredera, medimos a qué velocidad nos desplazamos respecto a la masa de agua, ¿sí? Ahora, si por ejemplo estamos navegando contra corriente, esa masa de agua se desplaza hacia atrás. Entonces, en realidad, sobre el fondo, o sea, sobre nuestra posición geográfica real, estamos avanzando menos, ¿sí? No sé si se entiende. Eso como para que lo tengan presente, que lo que es la velocidad sobre la superficie del agua no necesariamente es la velocidad que tenemos sobre el fondo. O sea, el fondo es como sobre el fondo del mar, ¿no? O sea, sobre nuestra posición real. Bueno, entonces es como que cuando navegamos por estima hay que hacer eso de ir, vamos a hacer en la práctica de ejercicio, así que lo van a ir entendiendo bien, de ir viendo cuánto es el abatimiento, cuánto es la corriente, si es la corriente en contra, si lo resto, si es a favor, si lo sumo, etc. Pero bueno, navegar por estima necesito salir de un punto que conozco geográficamente y ser súper prolijo. Lo que se hace es se lleva una bitácora a bordo. Cuando se hacen navegaciones largas, se llevan bitácora a bordo y constantemente se está midiendo velocidad, hora y rumbo, velocidad, hora y rumbo. Y hay una persona, o pueden ser varias, pero si no hay uno que es el navegante, que va chequeando todo eso. Así es, cuando son navegaciones largas se hacen guardias, pero la persona que está de guardia va anotando, y el navegante lo que va haciendo es ir... Como los diarios de Colón. Claro.
y vas dibujando sobre la carta la posición, siempre se llama por estima porque es una posición estimada, no sabemos si es la real, es lo que uno le calcula según la velocidad, el abatimiento y todo, ¿sí? También en esos diarios, digamos, de a bordo, se anota la mura, ¿sí? Porque la mura también habla de si hay un abatimiento, hacia qué lado va a ser, ¿sí? Si vamos amurados a babor, sé que voy a abatir hacia estribor, ¿sí? Entonces se anota la mura, el abatimiento, entonces ya sé que el abatimiento es hacia estribor, si voy a murado a babor, y eso. Igual es como ya mucho detalle para timonel. Pero va, está bueno, va, yo prefiero que sepan de más que de menos. Entonces acá el dibujito este mostraba, por ejemplo, el rumbo que muestra, rumbo verdadero es este, pero el radial camino es este por el abatimiento que hace, ¿sí? Eso hay que tratar de considerar. Bueno, esto les cuento así como muy brevemente para que sepan que existe. La navegación astronómica es cuando se navega, se usa el sextante, este aparatito que es viejísimo y se sigue usando, es un sextante. En realidad se sigue usando cuando no se usa GPS o si te falló el GPS o algo. Que lo que hace, el sextante es un aparato que lo que hace es medir ángulos, básicamente. Entonces, en navegación, ¿para qué se usa? Se usa para medir en general ángulos de las estrellas en la noche al horizonte o del sol al horizonte. También sirven para medir ángulos horizontales, que eso cuando se hace navegación costera nos sirve, porque si yo tengo dos puntos notables, sé sus posiciones y le calculo el ángulo con un sextante, ¿sí? Voy a saber dónde estoy. Pero en ese caso tampoco es necesario tener un sextante, porque yo puedo tomar una marcación, tomar otra marcación, cruzar las dos líneas y saber dónde estoy, ¿sí? Con el compás, como las marcaciones. Pero bueno, un sextante mide ángulos. Bueno, y otro uso que se le da al sextante en la navegación es para medir alturas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un faro, yo puedo medir, en las cartas náuticas te dice la altura que tiene el faro a la línea de marea, ¿no? Entonces yo, donde estoy posicionado, mido qué ángulo tengo al faro, ¿sí? A la luz del faro. Entonces, sabiendo ese ángulo y sabiendo qué altura tiene el faro, ¿sí? Hasta la línea de marea, puedo estimar la posición en la que estoy yo, ¿sí? Haciendo calculitos ahí medio de trigonometría y qué sé yo. Ese es otro uso. Pero bueno, normalmente se usa en navegaciones largas, o sea, imagínense si nosotros cruzamos el océano, tendríamos que navegar por estima, y cuando no tenemos ningún punto notable, nada, por ahí se nos van acumulando errores y terminamos en cualquier lado. Entonces, para navegaciones oceánicas, si no tenemos GPS, se hace navegación astronómica. Entonces, según la posición hay que tener mapas de estrellas. Entonces, se trabaja con mapas de estrellas que te dicen en tal lugar donde tenés las estrellas, etcétera, que se van corrigiendo por usos horarios. Es re complejo, o sea, yo conozco el tema muy superficialmente. Y entonces, vos sabiendo el ángulo que tenés a las distintas estrellas, podés posicionarte. O sea, de día lo haces respecto al Sol, y sabiendo la hora también, y de noche con las estrellas. Y después, la más fácil de todas, es la navegación electrónica, que es hacer navegación usando sistemas electrónicos, que pueden ser sistemas de comunicación, como el VHF, que es, como por ejemplo los handy que usamos, son VHF, ¿sí? Los del VHF puede ser handy, así manual, o si no, las embarcaciones tienen los VHF así, fijos, grandes, que en realidad tienen mucho más alcance porque se les pone una antena al mástil, y entonces el alcance es mucho mayor que el de un handy, por ejemplo. Y después está a corta distancia se usa el VHF, que es Very High Frequency, que es como la frecuencia en la que trabaja.
Y después está el BLU, que es banda única, lateral única, que no es very high frequency, sino high frequency, ¿sí? Es una frecuencia no tan alta que tiene mayor alcance. Entonces, en general usan BLU los barcos que hacen, los barcos mercantes, los barcos que hacen navegaciones más alejadas, más oceánicas y eso. Y después tenemos el famoso GPS, que funciona porque hay un sistema de satélites que están enviando constantemente señales a donde estamos, entonces como que se cuadrangulan los distintos señales que nos dan distintos satélites. Necesitamos al menos que tres satélites nos vean, o sea, nosotros recibir con nuestro GPS la señal de 3 satélites, y ahí se posiciona, simplemente te tira la posición donde estás. Y bueno, hay GPS que son así chicos y simples, y hay otros que son más grandes, donde puedes como bajar una carta náutica, y entonces te posiciona directamente y observas la carta náutica así digital y te posiciona. Y después está otro sistema, es el radar, que tenés. El aparatito es esto, tenés una pantalla y un montón de cosas, que es lo que vos ves en cubierta o en donde estés, en tu mesa de navegación, y esto, que es el emisor de la onda, se pone en general en el barco en un lugar alto. Entonces, el aparatito este, el huevito este, lo que hace es ir girando, va emitiendo a medida que gira, y va emitiendo una onda, ¿sí? Entonces, la onda, cuando choca con algo, rebota y le llega, también la recibe, y eso, toda esa información llega acá, y se ve como esto, que es una posición donde está uno, y le puedes setear que esté el norte arriba o que esté tu rumbo arriba, eso lo seteas como más te guste, y las cosas que sensa, ¿sí? Pueden ser rocas, pueden ser otros barcos, o sea, choca con algo y te lo marca, ¿sí? Los sistemas modernos, ¿cómo? Cuando está muy picado, cuando está muy picado se ensucia, se llena de olas. Sí. Cuesta distinguir lo que es un barco de una ola, ¿viste? Porque tenés que tener muy entrenado el ojo para eso. Exacto, sí, hay algo que se llama ruido por olas, que es cuando te sensa, tiene tanta sensibilidad que si hay olas, te sensa las olas, porque choca con las olas y te dice hay algo, pero es una ola. Entonces eso, bueno, como muy bien decís, Nacho, tenés que tener el ojo entrenado, y también, si no, setearle la sensibilidad, que no sea tan sensible, pero corres riesgo de que por ahí haya algo y no te lo detecte. Y después, los sistemas más modernos, lo que tienen es como que tienen todo junto, el GPS y el radar. Entonces vos ves en una carta náutica así, tu posición, que te la detectó por GPS, y superpuesto lo que te muestra el radar. Entonces, nada, es útil porque como que ves todo junto. Y después está este sistema ICE, de Automatic Identification System, es como un sistema que automáticamente te da la posición. Es para gente que hace así, navegaciones oceánicas y todo. Tenés que tener, es como un sistema que está emitiendo constantemente, y tenés que tener otro emisor. Entonces recepcionás y emitís como de forma automática. Pero se usa así como en navegaciones más oceánicas, y no, incluso hay barcos que hacen navegaciones oceánicas y no lo tienen, ¿sí? No están. Bueno, y finalmente a las 10:30, no sé ni qué hora es, 10:30 terminamos la clase. Se hizo re larga. Bueno, ¿más o menos entendieron? ¿Me quedé sola? No. Ah. Sí, más o menos. No, somos 2. 3 en total. Yo estoy. Ah, muy bien. Ahí, a ver, gira. Ahí está.
Ahí está. Bueno, se hizo larga, porque pasa que hay un montón para que hablar de todo. O sea, yo cuando me la planifiqué se hacía más corta, pero entre que entras en detalle con una cosa y otra, se termina siendo más larga. Yo estaba sin video, no me había dado cuenta que estaba sin video. Yo encima le gesticulaba y todo, como puse al toque compartir pantalla, no me di cuenta que estaba sin video. Bueno, les quemé la cabeza. Voy a poner ya. Pero está bueno.